¿Qué comían los aztecas antes del contacto europeo? A lo largo de los siglos XIV y XV, el área que ahora es México fue hogar de una civilización próspera conocida como los aztecas. Antes de ser derrocados por la corona española a través del conquistador Hernán Cortés en 1521, esta compleja cultura mesoamericana desarrolló una cocina única que sigue siendo popular. Así que hoy vamos a echar un vistazo a lo que los aztecas comían antes del contacto europeo. Chocolate. Si te gusta el chocolate, dale un gran agradecimiento a los aztecas, quienes hicieron varias contribuciones significativas a su desarrollo. Para los aztecas, lo que llamaban chocoatl era considerado un alimento de los dioses, lo cual, siendo justos, es algo que muchas personas todavía consideran hoy en día. Ahora bien, el chocolate tal como lo preparaban los aztecas es muy diferente del de los tiempos modernos. Para empezar, no era dulce. Tampoco se formaba en barras. De hecho, no se formaba en ninguna presentación sólida. Los aztecas elaboraban una bebida a partir de las semillas de cacao, en lugar de transformarlas en el dulce sólido que conocemos ahora. Los efectos de esa bebida fueron detallados en el Códice Florentino, una obra del siglo XVI escrita por Bernardino de Sahagún, un monje español que vivía en Mesoamérica. Según él, beber demasiado cacao podía hacer que una persona se embriagara, se sintiera mareada, confundida, enferma y, en sus propias palabras, trastornada. Aunque ha habido mucha especulación sobre el tema a lo largo de los años, los historiadores no están completamente seguros de qué hacía que la bebida fuera embriagante. Sin embargo, se sabe que el árbol de cacao tenía un significado religioso para los aztecas y que la bebida se utilizaba en diversos rituales. Tortillas. La dieta azteca incluía muchos alimentos, pero giraba principalmente en torno al consumo de maíz, o lo que hoy conocemos como elote. Un ejemplo muy conocido de cómo el maíz se integró en la dieta azteca es la ahora mundialmente famosa tortilla. Las tortillas que elaboraban en esa época eran tan diversas en tamaño, forma y función como lo son ahora. Y todos en el imperio azteca, sin importar su clase social, las consumían. La harina que los aztecas utilizaban para hacer tortillas provenía del maíz que pasaba por un proceso llamado nixtamalización. Los granos de maíz se hervían en agua junto con cenizas de madera de enebro. Luego se dejaban remojar durante la noche hasta que la parte exterior dura de cada grano se desprendía. El maíz restante se molía para hacer harina. El Códice Florentino entra en gran detalle sobre las muchas opciones de tortillas disponibles para los compradores de alimentos en Tenochtitlán. Según el códice, el vendedor de alimentos ofrecía tortillas dobladas, tortillas gruesas y tortillas finas. Vendía tortillas con huevos de pavó, tortillas hechas con miel, prensadas, tortillas con forma de corazón, tortillas simples, surtidas, guisadas, tortillas dulces, de semillas de amaranto, de calabaza, tortillas de maíz verde, tortillas en forma de ladrillo, tortillas de tuna, tortillas viejas desmenuzadas, tortillas frías, tostadas, secas y tortillas con olor fuerte. Tamales de amaranto. La planta del amaranto poseía un significado religioso, y sus semillas y hojas se utilizaban en diversos tipos de cocina. Las semillas de amaranto podían cocinarse, combinarse con endulzantes como el agave para formar una masa o añadirse a otros platillos. Para los nobles y las clases altas, se cocinaba en tamales, especialmente durante los días festivos. Durante estas celebraciones, incluso los plebeyos podían tener acceso a estas especialidades. El Códice Florentino describe la preparación de algunas variedades, como tamales hechos de harina de maíz con semillas de amaranto molidas y cerezas, y tamales rellenos de hojas de amaranto. Pipián. Incluso en un imperio donde la comida era abundante, los ricos aún tenían acceso a un poco más que el resto. Las clases altas del imperio azteca disfrutaban de salsas sabrosas, guisos y cazuelas. El Códice Florentino describe una cazuela particular devorada por los señores como una especie de cazuela de ave hecha a su manera con chile rojo, tomates y semillas de calabaza molidas, un platillo que ahora se conoce como pipián. Aunque ha evolucionado a lo largo de los siglos, el platillo conserva muchas de sus características originales. En su forma moderna, generalmente se sirve con una carne, aunque también existen recetas que combinan 3 tipos de carne. Siempre contiene vegetales y frutas como pera, calabaza, zanahoria, papa y elote. La sabiduría convencional dicta que debe ser espeso y rico, con una abundancia de especias tostadas mezcladas. Guacamole.
Evidencias muestran que los árboles de aguacate se cultivaban en las Américas desde al menos el año 750 a.C. El aguacamulli, o salsa de aguacate, es esencialmente una versión temprana del guacamole. De hecho, fueron los españoles quienes transformaron la palabra náhuatl aguacatle en aguacate, que con el tiempo evolucionó a abocado en inglés. Mientras tanto, el término aguacamulli se convirtió gradualmente en guacamole. En la época precolombina, los aztecas habrían consumido este puré de aguacate con tomates y algunas hojas de cilantro. Los españoles adoptaron esta receta, la llevaron a Europa y le añadieron algunos toques propios, lo que dio lugar a la versión moderna del platillo. Dicho esto, no es tan diferente de lo que disfrutaban los aztecas. Un historiador incluso sugirió de manera nostálgica que, envuelto en una tortilla de maíz recién hecha o incluso acompañado de un totopo, el guacamole podría evocar, aunque sea de manera distante, el sabor de Tenochtitlán. Anfibios e insectos del lago. La tierra alrededor de Tenochtitlán era pantanosa y lodosa, y los aztecas aprovecharon al máximo esta situación agrícola. Construyeron islas artificiales de cultivo llamadas chinampas, que consistían en levantar barro de los fondos de los lagos y pantanos. Luego, se construyeron canales alrededor de estas chinampas para hacerlas accesibles y mantener el flujo de agua alrededor de ellas. Pero los aztecas también aprovecharon los lagos circundantes para complementar sus fuentes de alimento. Se deleitaban con ranas, insectos acuáticos y camarones del lago. Además, no dudaban en comer huevos y larvas de insectos y anfibios. De hecho, una de sus delicias era el axolotl, una salamandra en su fase larval. Según el Códice Florentino, estas criaturas acuáticas podían prepararse de diversas maneras: tamales de rana, rana con granos de maíz, axolotl con granos de maíz, tamales de axolotl, renacuajos con granos de maíz, entre otros, y eso es solo por mencionar algunos. Pavos, aves y animales de caza silvestre. De hecho, fueron los pueblos preaztecas que habitaron el área entre el 800 a.C. y el 200 a.C., quienes domesticaron por primera vez los pavos. Estos primeros en adoptar la domesticación consumían tanto la carne como los huevos de los pavos como fuente de proteínas, e incluso utilizaban sus plumas con fines decorativos. Sus descendientes mesoamericanos continuaron con esta tradición, y los pavos que comemos hoy en día deben su existencia directamente a esas prácticas. Estos pavos domesticados eran una fuente de alimento junto a sus parientes salvajes, los cuales tendían a ser más pequeños y con menos carne. Algunos de los otros tipos de carne que los aztecas consumían provenían de ciervos, pecaríes, conejos, liebres, ratones, armadillos, serpientes, tuzas, zarigüeyas e iguanas. Estos animales, una vez capturados, eran engordados en cautiverio hasta ser consumidos. El tecuitlatl, que significa estiércol de piedra en el idioma náhuatl de los aztecas, es más apetitoso de lo que su nombre podría sugerir. De hecho, es un alga comestible, que los aztecas recolectaban con herramientas como redes y palas. Una vez recolectada, se secaba al sol. Después de secarse, el tecuitlatl se moldeaba en pequeñas tortas, se secaba nuevamente y se utilizaba para hacer tortillas. Según Díaz del Castillo, uno de los primeros españoles en visitar Tenochtitlán, había vendedores de pescado y otros que vendían pequeños panes que elaboraban a partir de una especie de baba que recogían del gran lago. Estos los espesaban y formaban panés, los cuales sabían a queso. Un escritor posterior también comparó su sabor con el del queso, aunque lo encontraba menos agradable y con un cierto sabor a barro. Huitlacoche. Conocido como el hongo del maíz, caviar mexicano o trufas mexicanas, el huitlacoche es un hongo que afecta al maíz, el cual hoy en día es considerado un manjar. En náhuatl, la palabra huitlacoche se traduce como excremento dormido, porque el hongo afecta el crecimiento de los granos de maíz, en esencia, provocando que duerman. Aunque esto suene como algo negativo, los aztecas finalmente vieron el efecto como una bendición disfrazada, ya que aún podían obtener sustancia de este hongo que estaba arruinando su amado maíz. Esta es una forma optimista de ver el hongo. En cuanto a la preparación del huitlacoche en la cocina, muchos expertos coinciden en que el hongo blanco joven sabe bien crudo, mientras que el hongo negro envejecido es mejor cocinado. Pulque. Como muchos otros pueblos, los aztecas también disfrutaban de beber. De hecho, para esta antigua cultura mesoamericana, beber era mucho más que una actividad recreativa, era ceremonial y ritualística.
El octlí, también conocido como pulque, era una bebida fermentada derivada de la savia dulce del maguey, una planta con la que los aztecas estaban muy relacionados, especialmente con la diosa Mayahuel, asociada con esta bebida. El pulque se consumía para varios rituales, a menudo en recipientes elaborados. Lo bebían los sacerdotes y las víctimas sacrificadas antes de las ceremonias, y también era utilizado por la nobleza para celebrar victorias. Los aztecas también tenían diversas reglas y pautas para su consumo y creación. Por ejemplo, cuando se trataba de los plebeyos, solo los ancianos y las mujeres embarazadas podían consumirlo. Y para aquellos que elaboraban la bebida, debían abstenerse de tener relaciones sexuales, ya que se creía que el acto sexual arruinaría el proceso de fermentación. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia cultural para los aztecas, se cree que el pulque precede a su cultura. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál de estos alimentos aztecas te parece más delicioso? Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación.